En aquellos memorables días, 7, 8 y 9 de marzo del año 1820, en que el rey Fernando se vio obligado a jurar la Constitución de 1812, fueron forzadas estas prisiones de la Inquisición por el pueblo ávido de encontrar en ellas las horrendas señales de los tormentos y las víctimas desdichadas de aquel funesto tribunal. Pero en honor de la verdad, debemos decir que solo se hallaron en las habitaciones altas que daban al patio 2 o 3 presos o detenidos políticos, y en los calabozos subterráneos nada absolutamente que indicase señales de suplicio, ni aun de haber permanecido en ellos persona alguna de mucho tiempo atrás. Ahí lo tienen. No es un apologista católico este, No es un cura ni un inquisidor tratando de lavar la imagen de la Inquisición, del Santo Oficio. Es un testigo de la época escribiendo en pleno siglo XIX. Y lo que cuenta dinamita de entrada la caricatura popular. Esas mazmorras infestadas de gritos y esqueletos torturados simplemente no existían. Pero claro, basta con pronunciar la palabra tortura que el corazón se acelera, nos incomoda. Todos imaginamos la misma escena: hierros candentes, gritos inhumanos, verdugos sedientos de sangre. La propaganda grabó esa imagen en la mente colectiva y aún hoy la damos por cierta sin pestañear. Total, la vimos en la tele, nos la contaron en la escuela y lo vimos en Netflix en la última serie que salió sobre la Inquisición. Tiene que ser verdad. Sin embargo, los hechos son testarudos, ¿viste? El tormento de la Inquisición no fue regla, fue excepción. Tenemos que empezar por ahí. Y cuando se aplicó, lo hizo bajo una maraña de normas tan estrictas que prácticamente asfixiaban cualquier exceso. Incluso los críticos más feroces del tribunal tuvieron que admitir esto. La Inquisición no fue la fábrica de suplicios que nos quisieron vender. Ahora, esto no significa que estamos a punto de negar lo obvio. No, la tortura es condenable en cualquier época, en cualquier situación, porque destruye la dignidad del que sufre la tortura, atenta directamente contra la dignidad humana del ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sí, y también degrada al que aplica la tortura. Pero el debate serio exige seriedad, exige separar el mito de la realidad. Y en este punto la historia es clara. El Santo Oficio estuvo lejos, muy lejos de ser esa leyenda negra que todavía se repite como mantra. Lo curioso es que juzgamos el pasado con la sensibilidad del presente, y déjame poner esa sensibilidad entre comillas porque es bastante hipócrita y lo vamos a ver en un momento. Hoy cualquier castigo físico nos parece intolerable, nos parece inaceptable, pero siglos atrás lo que escandalizaba no era un azote justo, sino la blasfemia, la impiedad, el sacrilegio. La escala de valores era distinta, aunque el principio moral de fondo podríamos decir que era parecido. Y conviene preguntarse entonces, ¿de verdad estamos en condiciones de mirar el pasado con aire de superioridad? Porque mientras señalamos con dedo acusador a los inquisidores de hace 500 años, en pleno siglo XX y en pleno siglo XXI se siguió y se sigue aplicando la tortura. Y de manera mucho más sofisticadas, mucho más sádicas, mucho más crueles, mucho más invisibles. Desde los laboratorios soviéticos hasta las legislaciones modernas que la autorizan en nombre de la seguridad nacional. El tema incomoda, sí, pero hay que decirlo: si la Inquisición hubiera aplicado los horrores que se le atribuyen, se habrían encontrado rastros, cuerpos, pruebas. Y lo que se halló en 1820 fue nada.
Solo el eco de una mentira repetida hasta volverse dogma. Por eso, hablar del tormento de la Inquisición no es defender lo indefendible, es hacer justicia histórica, es separar lo real de lo imaginario, lo documentado de lo propagandístico, y sobre todo es exponer la ironía más brutal, que mientras demonizamos a un tribunal de hace 5 siglos, los mismos métodos que decimos detestar y rechazar y repudiar siguen vivos en manos de los estados modernos que se erigen como jueces de la historia. Los propios historiadores protestantes, estoy hablando de Jansen, de Kamen, de Cobbett, de Schaffer, entre otros, lo reconocen. Las iglesias reformadas aplicaron casi sistemáticamente tormentos y mutilaciones atroces, incluso contra prisioneros culpables de faltas menores. Bajo Enrique VIII e Isabel, la crueldad fue la norma. El ejemplo del cuáquero Jaime Naylor lo dice todo. El comité parlamentario que lo juzgó dictó esta resolución: taladrarle la lengua y machacarle la frente. Eso para los reformistas era un castigo leve. El historiador Macaulay menciona también la aplicación de la tortura de los borceguíes en Escocia contra los acusados. Anda y fíjate lo que era eso. Te va a espantar. Y no hablamos de anécdotas aisladas. Era doctrina explícita. En 1536, Martín Lutero afirmaba: la autoridad pública está obligada a reprimir la blasfemia, las doctrinas falsas y la herejía, y a infligir castigos corporales a aquellos que defiendan tales cosas. Y en 1545, en su libelo llamado Contra el papado fundado en Roma por el diablo, escribía sin titubear lo siguiente: habría que apoderarse del papa, de los cardenales y de cuantos sirven al culto idolátrico de su pretendida santidad, y, como a los blasfemadores, arrancarles a todos la lengua de la garganta para clavar en hilera en la horca esas lenguas de mentira, del mismo modo que ellos cuelgan en hilera los sellos de sus condenadas burlas, y como tales castigos resultarían ligeros en parangón de sus blasfemias e idolatrías. Lo mismo aconsejaba Melanchthon contra los católicos, como recuerda Jansen, y el teólogo protestante Mayfart, testigo de aquellas prácticas, confesaba que mientras en España e Italia las torturas podían durar menos de 1 hora, en Alemania se prolongaban hasta días enteros. La Iglesia Católica, en cambio, tuvo una postura muy distinta. Ya en el año 863, el Papa Nicolás I rechazaba el uso de la tortura, y recién en 1252, en la bula Ad Extirpanda, Inocencio IV se vio obligado a darle un marco legal al asunto bajo condiciones muy estrictas. Nunca se podía poner en riesgo ni la vida ni la integridad del acusado. La lógica era clara. La tortura se aplica a los ladrones y a los asesinos. ¿Qué son, pues, los herejes sino ladrones y asesinos de almas? Lo mismo lo resume Alec Miller con una pregunta tajante: ¿por qué el crimen de herejía, colocado en la cima de los delitos, había de beneficiarse con un trato de favor? Otro mito muy difundido es que la tortura fue abolida por la Revolución Francesa. Eso es falso. La verdad es otra. Había sido suprimida antes, en 1788, por un rey católico, Luis XVI. Sí, el mismo que después los revolucionarios decapitaron en nombre de la libertad. Pero, como advierte Miller, la tortura siguió aplicándose bajo otros nombres, disfrazada de eufemismos, obviamente. Y cuando Napoleón Bonaparte, por ejemplo, le escribe al general Scout, deja muy al descubierto esta continuidad brutal. Haga hablar al pescador que se ha comunicado con los ingleses. Si usted lo ve vacilar, hágale aplastar las yemas de los dedos en un cerrojo de fusil. Ahí está la ironía.
Mientras la propaganda pinta a la Inquisición como el sumum de la barbarie, los reformadores y los revolucionarios modernos ejercieron tormentos mucho más prolongados, mucho más crueles y sobre todo mucho más sistemáticos. Durante siglos te han repetido la misma historia, que Roma se desplomó bajo su propio peso, que la iglesia se hundió en corrupción y que la verdad quedó enterrada, hasta que 1500 años después, un monje iluminado decidió rescatarla. Suena convincente, suena heroico, pero también suena sospechosamente conveniente. Porque la historia real, esa que está escrita en los padres de la iglesia, en los concilios, en la sangre de los mártires, cuenta algo muy distinto. La fe nunca se apagó, la doctrina nunca estuvo perdida y la iglesia, con todos sus pecadores, jamás dejó de ser la esposa de Cristo. Aquí no venimos a repetir cuentos de propaganda. Aquí abrimos los libros, las escrituras, los documentos y dejamos que hablen por sí mismos. Bienvenido a Catolicismo sin filtro, donde los mitos protestantes se caen solos y la verdad católica resplandece, aunque incomode. Arranquemos aclarando algo que incomoda, tanto a protestantes como a progresistas que se creen muy santos, ¿viste? Abundan de esos hoy. La Inquisición no aplicaba la tortura ni de manera arbitraria ni de manera sistemática, que es exactamente lo mismo que dicen que hacía. Todo lo contrario, había un reglamento muy detallado, casi obsesivo, que marcaba cómo, cuándo, cuánto y bajo qué condiciones se podía usar. De nuevo, no estamos justificando la tortura, no estamos haciendo una apología del tormento físico, estamos explicando qué pasó, separando mito de realidad, verdad de mentira, lo documentado de lo libelesco. Mientras los tribunales civiles la tiraban de entrada ya, digamos, utilizándolo incluso como un tormento preparatorio para arrancar confesiones, la Inquisición jamás lo autorizó de esta manera. El canonista Bowix lo dice clarito. El uso del tormento se encuentra en las leyes y costumbres de todos los pueblos, de tal manera que no se creía poderse administrar sin él rectamente la justicia. Obviamente hubo abusos de monarcas y funcionarios, sí los hubo, pero el Santo Oficio tenía otra lógica. El tormento era la última carta. Era el último recurso, el recurso subsidiario, a decir verdad, cuando ya no quedaba otra. Si el acusado ya confesaba o la evidencia era muy clara, para condenar o para absolver no hacía falta tormento de ningún tipo. Incluso hubo santos que se plantaron en contra de la tortura de esa época, como por ejemplo San Juan de Capistrano, inquisidor también, que combatió la tortura de manera radical y su influencia fue decisiva. Cada vez se usó menos, de una manera más humana, con menos frecuencia, con menos duración, hasta descartarse por completo. Acá aparece el contraste con la propaganda anticatólica. Durante siglos nos vendieron la idea de que la Inquisición era una especie de fábrica de torturas al estilo película Saw, ¿viste? ¿Sabés de dónde salió gran parte de esa historia? Del libelo protestante Book of Martyrs de Fox. Ahí nomás. Reeditado después por un tal reverendo Ingram Cobbin que metió toda clase de delirios adicionales. Henry Kamen, que ni católico era, lo destruyó con documentos en mano. Escuchá lo que un protestante decía.
animándolo de falsos detalles con los que ni siquiera Fox se atrevió a mancillar su original estilo narrativo. Este reverendo afirmaba que cuando la invasión napoleónica en España, las tropas francesas habían visto en las cárceles secretas de la Inquisición horribles tormentos de tortura, mencionando con gran detalle máquinas infernales y otros relatos que solo parecen ser parte de la excitación morbosa del autor. Y hasta Charles Lea, que era un crítico acérrimo de la Inquisición, tuvo que aflojar después de estudiar los archivos. Le escribió a Amador de los Ríos en 1870 diciendo: «Me siento dispuesto a pensar que las historias de diabólicos manejos de tortura inquisitorial no son auténticas, pues la cuerda, el potro y el brasero eran suficientes para sus fines en la práctica, y que mayores refinamientos no eran necesarios, a no ser para influir en la imaginación de las gentes un misterioso terror a los horrores de la Inquisición. ¿Puede usted decirme si tengo razón? ¿Y sabes qué? Cuando los franceses entraron a España buscando las famosas cámaras del horror, no encontraron nada. Nada de los supuestos cuartos secretos con máquinas infernales. Y lo tuvieron que reconocer. Y lo hicieron abiertamente. Ahora vamos a lo concreto. ¿Qué tormentos usaba la Inquisición en particular? Esto lo aclara Tourveville. Con frecuencia se ha atribuido a la Inquisición española la creación de nuevos refinamientos y excentricidades de crueldad. De hecho, parece haber sido muy conservadora en su proceder. Utilizaban únicamente los métodos más corrientes entre la gran variedad de los practicados en los tribunales civiles. Los más comunes eran el tormento de la garrucha y el del agua. Y Charles Lea coincide con esto. Esa impresión popular de que la cámara de tortura inquisitorial era escenario de un excepcional refinamiento de crueldad, de modos especialmente ingeniosos para infligir una agonía y de la particular persistencia en arrancar confesiones, es un error debido a los escritores sensacionalistas que han explotado la credulidad. El sistema era malo, sí, pero la Inquisición española no fue responsable de su introducción y, en general, fue menos cruel que los tribunales seculares al aplicarlo, limitándose estrictamente a unos pocos métodos conocidos. O sea, no inventaron nada nuevo. Y encima fueron más suaves que los tribunales seculares. Eymerich ya lo había dejado bien asentado. Si no se avanza en estos medios y las promesas resultaran ineficaces, se ejecuta la sentencia y se tortura al acusado en la forma tradicional, sin inventar nuevos suplicios ni inventar otros más refinados. Mientras tanto, demos vuelta a la moneda, en los países protestantes, agárrate Catalina, se aplicaban garfios, fuego, la trituradora de dedos, mutilaciones y amputaciones. Por ejemplo, en la Torre de Londres. Pero claro, los panfletos anticatólicos impresos en Inglaterra no te van a decir esto. La Inquisición usó 3 métodos tradicionales, a saber, la garrucha, una polea que elevaba al acusado atado de las muñecas y lo dejaba caer de golpe, sin tocar el suelo, lo que generaba un agudo dolor en los hombros, causando luxaciones parciales. Era común en la época, pero raramente usada por la Inquisición. Así que esas fotos que ves del obispo observando cómo la gente es torturada vez tras vez, una y otra vez, hasta destruirle los hombros y destruirle los brazos. Esas cosas pasaron en Inglaterra, o pasaban muchísimo en los tribunales seculares. Es un panfleto libelesco que la Inquisición recurría a esto de manera sistemática. Eso es mentira, no se condice con los documentos.
El segundo método era el potro, una cama con cuerdas que tensaban los miembros hasta causar dolor intenso, a veces combinado con agua. Era el más común en Europa, no exclusivo del Santo Oficio. Lo usaba todo el mundo. El tercero era la toca o tormento del agua, un embudo de tela para forzar agua en el estómago hasta causar sensación de sofoco. Listo. No había hierros diabólicos, ni sillas de clavos, ni doncellas de hierro que aparecen en las películas de Hollywood y en las series de Netflix. A ver, vamos de nuevo. Esto no significa que estas formas de interrogación fueran buenas. Esto no justifica la tortura de ningún tipo. Absolutamente no. Y eso lo dijimos al principio del video. No estamos justificando la tortura. No estamos justificando los abusos. No estamos justificando el tormento físico. Estamos mostrando qué se usaba en la Inquisición y en el resto del mundo. Nada más. Pero lo más jugoso acá eran las normativas. Eimerick lo dice en su Manual del Inquisidor. El tormento no se debe mandar hasta haber apurado sin fruto todos los demás medios de averiguar la verdad, porque muchas veces bastan para hacer que confiese el reo los buenos modos, la maña, sus propias reflexiones, las exhortaciones de sujetos bien intencionados y las incomodidades de la cárcel. Tampoco es la tortura medio infalible de apurar la verdad. Hombres pusilánimes hay que al primer dolor confiesan hasta delitos que no han cometido. Otros valientes y robustos que aguantan los más crueles tormentos. Es decir, la Inquisición aplicaba poco la tortura, porque sabía que no era un método muy confiable que digamos para extraer información válida. Las instrucciones de 1561 reforzaban la misma idea. La conciencia y arbitrio de los jueces regulados, según derecho, razón y buena conciencia. Deben los inquisidores mirar mucho que la sentencia de tormento sea justificada y precediendo legítimos indicios. Y ojo al piojo acá. No procedan a sentencia de tormento ni ejecución de ella hasta después de conclusa la causa y habiéndose recibido las defensas del reo. Incluso debían advertirle al reo exactamente de qué se lo iba a cuestionar bajo tormento. Hasta Schaffer, un historiador protestante, admite jamás, por ejemplo, se empleaba la tortura antes de la acusación con el objeto de arrancar confesiones, según dan a entender algunas expresiones de Llorente. Porque en realidad la ejecución de la tortura era mucho menos cruel y arbitraria de lo que estamos acostumbrados a imaginarnos. Muchas veces incluso preferían utilizar la cárcel, las incomodidades, la restricción de la comida a la tortura. Ahora bien, ¿quién aplicaba el tormento? El tormento era aplicado por un verdugo rentado bajo estricta vigilancia. Estaban presentes inquisidores, un representante del obispo, un secretario para registrar todo y médicos para controlar que no se excediera lo tolerable. Si el reo estaba en riesgo, se suspendía de inmediato. Juncos lo resume bien también. Dice así: un médico presenciaba el tormento para que se templara según la resistencia física del reo, el cual era luego conducido a su cama y atendido y curado. Y acá hay un dato clave: solo se podía aplicar la tortura una vez y por no más de 15 a 30 minutos. La BBC incluso lo confirma en su investigación. Había reloj en la sala para medirlo. La enciclopedia Barça también lo reconoce. El tormento se aplicaba raras veces, siempre con cautela y no se repetía en un mismo proceso. ¿Y sabes qué pasaba si el reo no confesaba? Se lo dejaba libre, porque se entendía que ya había purgado la culpa. No como pasa hoy, que en muchos países te torturan para que te autoincrimines y después te condenan y te sentencian según tu propia confesión que te sacaron bajo tortura. Recordemos lo que vimos del caso de Edmund Campion, sacerdote católico en Inglaterra, un video que pusimos hace poco.
que es un solo caso entre miles que tomamos como ejemplo en un video anterior para mostrar lo que pasaba. A él el tribunal protestante lo encerró por días en el calabozo y luego comenzaron a torturarlo. Y lo torturaron largo y tupido en 3 ocasiones distintas a lo largo de semanas. Y luego de eso lo condenaron, lo ahorcaron hasta el desmayo, lo destriparon mientras aún respiraba. Lo decapitaron y luego lo cortaron en pedazos, repartiendo los pedazos de Campion en lugares distintos de la ciudad para colgarlos como escarmiento a los espectadores. Como verás, la Inquisición y sus tormentos, tan cuestionables como son, que lo son, eran bebés de pecho comparados con los que hacían en los reinos protestantes con los católicos. La Inquisición aplicó tormentos físicos en poquísimas veces. Hubo tribunales que jamás lo utilizaron. Nickerson, protestante también, lo admite. En realidad parece, por otros testimonios, que el Santo Oficio, en materia semejante, fue casi siempre de gran benignidad. Schaffer también lo reconoce. El tormento de la Inquisición española estaba basado en el principio de producir un dolor muy agudo, pero sin causar heridas en el delincuente ni ningún género de daño corporal. De ahí que la tortura de la Inquisición española se distinguía esencialmente del procedimiento criminal alemán protestante, el cual producía el dolor con el descuartizamiento del cuerpo o la dislocación de los miembros de la víctima. Es decir, todas esas imágenes que te venden por internet, que aparecen en los libelos, que te ponen en películas acerca de la persecución de la Inquisición, toda esa barbarie, esos métodos refinados de tortura, las torturas hasta descuartizar a la persona en medio de sus gritos ahogados, no pasaba en los países católicos, pasaba en los países protestantes, muchas veces con católicos. Además, había grupos que estaban totalmente exentos. Por ejemplo, los niños, los ancianos, las embarazadas, los débiles, los locos y la gente con algún tipo de incapacidad física. Torquemada lo dejó claro: los menores de edad de hasta 20 años cumplidos no son responsables. Si se presentan expirado el plazo de gracia, se les puede imponer alguna pena ligera y menos grave. Los excusa la edad y la crianza de sus padres. En la República Reformada de Ginebra, cuna del calvinismo, se documentaron sentencias extremas incluso para adolescentes. Se les impusieron penas físicas severas. Uno de los ejemplos registra a un grupo de 5 niños. Los menores fueron castigados con azotes públicos frente a una pira, mientras otros 2 eran encerrados con una dieta de pan y agua como advertencia moral y escarmiento para el resto de los jóvenes de la ciudad. La ignorancia protestante debería preocuparnos, pues arrojan acusaciones sobre la Inquisición y por ende sobre la Iglesia Católica que no pertenecieron a los tribunales del Santo Oficio, sino a los propios reinos protestantes y a sus propios reformadores. Otra cosa que no te cuentan: las confesiones bajo tormento debían ratificarse 24 horas después fuera de la sala para ser válidas. Si no, eran anuladas. Torquemada lo ordenó en 1484. Pareciendo semiprobado el delito, deliberen los inquisidores justamente con el ordinario si se ha de aplicar el tormento. Si el reo confesare, pero fuera ya del tormento revocare su confesión, como el delito está semiprobado, oblíguesele a abjurar en público y désele una pena arbitraria, pero teniendo piedad de él. Orti y Lara también lo confirma.
Si no rectificaba la declaración hecha bajo tormento después de 24 horas, quedaba el reo absuelto de la instancia. Entonces, ¿qué nos queda? Que la famosa cámara de tortura inquisitorial es más mito protestante que realidad histórica. Sí, hubo tormento, hubo tortura, sí, todos lo sabemos, pero en condiciones 1000 veces más regladas, limitadas y vigiladas que en cualquier tribunal civil y muchísimo más suaves y humanas que en los tribunales protestantes. Henry Kamen lo dice bien clarito, comparándola con la crueldad deliberada y la mutilación practicadas en los tribunales seculares ordinarios de la época. La Inquisición se ve a una luz mucho más favorable que la que sus detractores se han molestado en admitir. O sea, mientras te pintan el Santo Oficio como el villano de una película gore, la realidad es que el Tribunal del Santo Oficio fue de los primeros en suavizar y luego eliminar directamente la tortura, mucho antes que los estados protestantes. Según el Simposio Internacional sobre la Inquisición, que analizó actas de más de media docena de historiadores especializados, solo un 0,7% de los procesados fue sometido a tormento, un número sorprendentemente bajo si lo comparamos con la imagen de terror que tenemos grabada en la cultura popular. La BBC, en su informe sobre esta investigación, también lo confirma. Dice que eran muy raras las veces en que se sometía a un reo al tormento. Otros expertos aportan cifras similares. Steven Hacklitzer, por ejemplo, estudió 7.000 casos y concluyó que apenas el 2% de los procesados sufrió la tortura. Por su parte, María Jacinto ubica esta proporción en el 10%, mientras que Bartolomé Benazar, que no escatima críticas a la Inquisición, afirma que entre el 7 y el 11% de los acusados habrían sido torturados. Si profundizamos en los datos, observamos un patrón claro. Las imágenes que todos tenemos de hogueras y tormentos salvajes fueron en muchos casos producto de la propaganda protestante que ya vimos en videos anteriores, en el marco de la lucha por la hegemonía del Atlántico contra el reino español. Y toda esta propaganda anticatólica obviamente fue impresa en Londres y en Ámsterdam en su gran mayoría. Como señala Henry Kamen, seguimos con él, retomando las investigaciones de Charles Lea, hasta 1530, la época más activa de la Inquisición española, la tortura se aplicaba apenas en un 2 o 3% de los casos. John Dumont, revisando la documentación de varios tribunales de Valencia y Toledo, llega a conclusiones similares, no más del 1 al 2% de los procesados sufrió la tortura. Para ponerlo en perspectiva, Alfonso Juncos, en su ensayo Inquisición sobre la Inquisición, compara la Inquisición española con otros tribunales europeos. Al lado de las crueldades pavorosas cometidas en otros tribunales, quemar extremidades, arrancar uñas, prensar los pies, verter plomo derretido en boca, ojos u orejas, y frente a los horrores que en la Inglaterra protestante del siglo XVI prodigaban Enrique VIII e Isabel, el tormento habitual en el Santo Oficio asume una portentosa suavidad relativa. Esto nos obliga a replantearnos la narrativa que nos metieron por la nariz y a diferenciar entre la propaganda y la realidad documentada. Para entender la magnitud histórica de la tortura, nada mejor que comparar el siglo XVI, la Inquisición, con el siglo XX, por ejemplo, o el siglo XXI. Veamos algunos casos claros. Ejemplo 1. En el siglo XVI, entre todos los procesados atormentados por la Inquisición, no se registró ni un solo muerto. Hoy, organismos internacionales documentan
múltiples casos de muerte bajo tortura en manos de Estados Unidos, Israel e Inglaterra, por ejemplo. Ejemplo 2. La Inquisición no torturaba niños, no torturaba ancianos ni personas con discapacidad. En cambio, en nuestro siglo, estoy hablando del siglo XXI, informes sobre el bloque Estados Unidos-Israel dan cuenta de víctimas de todas las edades. Y eso también está documentado. Ejemplo 3. Los inquisidores se sujetaban estrictamente a las normativas del tribunal, que eran muy estrictas. Hoy, en cambio, naciones como Estados Unidos, Israel e Inglaterra han ignorado convenios internacionales como los Tratados de Ginebra. Ejemplo 4. El Tribunal de la Inquisición aplicaba el tormento una sola vez, no más de 30 minutos y solo como medio de prueba, con aprobación previa de un consejo y posibilidad de apelación. Actualmente, los prisioneros quedan a merced del oficial de turno sin ninguna vía de recurso, bajo la más absoluta clandestinidad. Ejemplo 5. Los procesos inquisitoriales registraban minuciosamente, incluidos los gestos de dolor del acusado, de los reos, de los que estaban siendo interrogados, y hoy se encuentran disponibles al público en los archivos del tribunal. En contraste, en Guantánamo, por ejemplo, se prohíbe la inspección de cárceles por parte de expertos de la ONU. Todo se hace bajo el secreto más extremo. Todos sabemos lo que está pasando ahí adentro. Ejemplo 6. Los métodos de tortura de la Inquisición en el siglo XVI eran los más tradicionales y relativamente suaves de su época. Hoy, Estados Unidos e Israel aplican tormentos que superan cualquier imaginación medieval, incluyendo, pero no limitados a, violaciones y humillaciones sexuales, como han documentado fotografías y reportes de víctimas. La conclusión acá es inevitable. Para juzgar al Tribunal de la Inquisición no alcanza con repetir lugares comunes. Se necesita idoneidad moral y, sobre todo, contextualización histórica. Los abusos son condenables en cualquier época, sí, ya lo dijimos, obvio que sí, pero no pueden ser evaluados con los criterios de hoy. Criterios que incluso en la actualidad los principales estados democráticos violan a diario. Si se mide por frecuencia, por intensidad y por calidad de los abusos, la Inquisición aparece como un tribunal extraordinariamente regulado y benigno. Más benigno incluso que todos los tribunales protestantes de la época y muchos tribunales modernos. Miente, miente, que algo quedará. Esa consigna sigue viva. La vemos hoy. Después de 5 siglos de propaganda protestante, impresa en Ámsterdam, Alemania e Inglaterra, multiplicada en el mundo entero y reforzada una y otra vez por Hollywood, la gran mentira de una Inquisición sádica, sangrienta, inhumana, sedienta de sangre inocente, quedó tatuada en la mentalidad moderna. Tan tatuada que cuando uno presenta datos documentados, pruebas irrefutables, registros históricos concretos, a uno lo acusan de revisionista, de negacionista, de deshonesto, de sofista. Pero no nos engañemos. Una historia católica sin morbo no vende. La iglesia siempre debe ser el villano. La iglesia siempre debe ocupar su rincón de oscurantismo. Porque si los números se exponen, como lo estamos haciendo hoy, y la comparación se hace con rigor, la luz cae sobre los reinos protestantes y la luz revela sangre, fuego, torturas, mutilaciones, condenas sin proceso. ¿Y quién quiere admitir que sus comienzos, sus orígenes están manchados de todo eso? Nadie. Que siga la propaganda.
Por eso la mentira se repite una y otra vez. Ya está. Porque el mundo ya compró el relato, no hace falta convencimiento, ya está. El mundo ya lo creyó. Miente, miente, que algo quedará.